Hola, buen día, mi nombre es Daniela García, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema bastante delicado en el país y del cual vamos a realizar un estudio de caso. Este no es más que el narcotráfico en Venezuela. Las drogas han existido y han sido usadas en la antigüedad. No obstante, con el pasar del tiempo la manera en que esta era usada ha cambiado y por consecuencia la utilización de muchas de ellas ha tenido que ser restringida e incluso prohibida, trayendo consigo la comercialización y el tráfico ilícito de narcóticos. El tráfico de drogas no es algo reciente, pues desde siglos atrás se observaba la producción y el comercio de estas sustancias en lo que son los continentes asiáticos y europeos. Pero el hecho de que no sea algo nuevo y sea habitual no significa que carezca de importancia, pues esto supone un problema de alcance mundial al que se le debe poner la atención necesaria y suficiente para que así no pueda afectar a la sociedad y al Estado. El narcotráfico es manejado de manera minuciosa y estratégica, valiéndose de una estructura de 3 etapas: la producción, el tráfico y el consumo de las drogas. Para este negocio, cada una de estas etapas están relacionadas entre sí, al punto que dependen de la otra para poder ejecutarse. Por tanto, estas vendrían siendo indispensables para que el proceso sea considerado exitoso. En este sentido, por separado y en conjunto, las etapas del narcotráfico representan una herramienta criminal destinada a moldear y organizar una completa industria que vendría siendo la del tráfico ilícito de narcóticos, la cual es planificada, estructurada, dirigida y dominada por carteles internacionales. En Venezuela, lamentablemente, el narcotráfico abunda, siendo este un problema geopolítico debido a que, por su ubicación geográfica, se encuentra en cercanía con los principales países productores de narcóticos a nivel mundial, por lo que el país suele ser usado como medio de circulación para el tráfico ilícito de drogas y así poder trasladar las distintas drogas hacia otros países en el exterior. Esta situación supone un riesgo en materia de salud, de delito, de política y de seguridad social, tanto para Venezuela como para el resto de países que conforman el globo terráqueo. Es por ello que en el presente estudio de caso se abordará el narcotráfico como un arma de doble filo que es capaz de afectar tanto al país como al mundo entero, y a su vez destruir poco a poco la estabilidad y el bienestar del gobierno y de la población venezolana, teniendo en cuenta cifras, datos, factores que incrementan el auge y a su vez información que va a servir de apoyo y sustento para el estudio a realizar. Del mismo modo se va a realizar un análisis de todo lo planteado para posteriormente presentar una propuesta con distintas soluciones que se consideran pertinentes para el problema. El término narcotráfico tiene una connotación fundamentada en la ideología y la política. Según Cameron Milgred, este neologismo se ha construido con la raíz de la palabra narcótico, narque, y del sustantivo tráfico, para así poder identificar la problemática de comercio de las drogas ilícitas con una carga política e ideológica apreciable. Esto con el fin de hacer referencia a aquel negocio ilegal contra el cual se deben tomar acciones y tratarse como un delito criminal grave. Y esto no solo por el hecho de estar legalmente mal, sino que en el aspecto político, social y de salud puede tener consecuencias severas. Todo el proceso que hay detrás del narcotráfico, incluyendo la organización y selección del personal, la planificación, la producción, la distribución de la droga, todo ese proceso lo convierte en una actividad delictiva que clasifica como parte del crimen organizado, un fenómeno transnacional y de alta complejidad. Pino Arlacchi establece que este es un sistema donde la relación entre oferta y demanda de drogas es tan estrecha que han convertido a las drogas en mercancía universal. Y es que el narcotráfico sigue existiendo y creciendo debido a que en el mundo hay una alta demanda de distintos narcóticos,
lo que le genera altas ganancias a su vez y hace de la actividad un negocio bastante rentable, ya que el consumo siempre va a estar y siempre van a haber necesidades que satisfacer. A diferencia de lo que se puede esperar, en el narcotráfico no solo están involucrados criminales y delincuentes, sino que también se encuentran detrás de este negocio entes políticos, personas con cargos gubernamentales, judiciales, instituciones financieras, entre otros. Así que bueno, ahora bien, en el caso de Venezuela, el narcotráfico como actividad delictiva, como forma de crimen organizado, puede llegar a afectar lo que es la capacidad de gobernar que tiene el Estado, así como el bienestar social, pues la ganancia que genera el narcotráfico, como mencioné anteriormente, es abundante y por lo mismo poseen suficientes medios y finanzas para poder controlar instituciones y personajes de importancia estatal y así satisfacer los intereses por encima de la seguridad del resto. Y de esta manera también promueven la violencia y el crimen. El tráfico ilícito de drogas, en base a lo establecido por Arriaga, es cualquier acto vinculado al comercio de las drogas, desde su producción hasta la obtención de las ganancias por la colocación en el mercado, así como su reinversión para otorgar estas ganancias o capitales. La apariencia de ser ilícita también a efectos de abarcar todas las conductas que constituyen la actividad de proceso de esta industria transnacional. La venta ilegal de narcóticos y sustancias psicotrópicas es más que simplemente generar dinero. Este representa también el impacto negativo y las consecuencias que ocasionan en el país. La razón por la que se da el narcotráfico en Venezuela y el por qué no pierde rentabilidad se debe a diversos factores, como por ejemplo su ubicación geográfica, que resulta estratégica y favorable para el mercado ilegal de drogas, pues tiene como país hermano a Colombia, que según la ONU ha producido desde el 2000 la mayor cantidad de coca en el mundo, aproximadamente entre el 40% y el 50% salvadas variaciones del total mundial. Así que mucha de esta coca es trasladada mayormente por la frontera hacia Venezuela, para que las tensiones de grupos criminales colombianos que se encuentran localizados en el país, ya que han conformado alianzas con otros grupos criminales ya residentes en Venezuela, se encargan de transportarla, almacenarla y conservarla, así como también de distribuirla al exterior, ya sea por vía marítima o por vía aérea. Otra razón es la poca coordinación y la carencia del manejo eficiente de la frontera colombo-venezolana debido a las constantes crisis y disputas diplomáticas existentes entre ambos países, lo cual facilita el crecimiento del narcotráfico en el país. Otro factor causante del auge del narcotráfico en el país es la crisis política, social y económica actual, pues la falta de recursos económicos en la que hace bajar el país los lleva a formar parte del mundo del narcotráfico para poder sobrevivir a la crisis y costear servicios básicos y alimentos, ya sean jóvenes que formen parte de una red de microtraficantes, tanto para obtener ganancias como para consumir parte de la mercancía, o bien de adultos que necesiten de un trabajo que les dé ganancias de forma rápida e inmediata. Indiscutiblemente, un factor bastante grave que contribuye con el incremento del tráfico de drogas en Venezuela y que es el que menos se toma en cuenta es el hecho de que la corrupción y la falta de política de drogas es lo que dirige el narcotráfico. Esto bien puede ejemplificarse con el caso de Walid Magleb, un empresario y a la vez narcotraficante de nacionalidad sirio-venezolana, que fue capturado en el 2010 por tráfico de drogas. Según lo dicho en Noticias 24, estaba solicitado en Venezuela por el Tribunal Tercero de Control del Estado Carabobo desde el 13 de noviembre de 2008, día en que fueron decomisados 346 kilos de cocaína de alta pureza en la hacienda El Rosario de su propiedad, ubicada en Tocuyito, el Estado Carabobo.
Este personaje formó alianzas comerciales con personas de alta relevancia en el gobierno. De hecho, entre estas destaca el general Luis Felipe Acosta Carles, quien tuvo que ver en intercambios millonarios con Guayo, cuando en el 2015 el narcotraficante fue condenado y encarcelado. Meléndez Runrunes expresó que el empresario involucró al gobernador Acosta Carles como una de las personalidades que había colaborado con sus operaciones ilícitas. Y aun cuando el general fue señalado y denunciado como participante de estas actividades delictivas relacionadas con las drogas, ninguna investigación ni ninguna acción fue llevada a cabo por parte de las instituciones gubernamentales competentes. Esto demuestra fácilmente el nivel de corrupción existente en el Estado venezolano, el cual permite que se ignoren algunas penalizaciones a este tipo de delitos y que se impidan que las instituciones públicas realicen sus acciones legales. De hecho, en el 2015 se iniciaron 7.859 investigaciones por corrupción, de las cuales 1.796 ciudadanos fueron imputados por el uso ilegal de divisas y se solicitó la repatriación de fondos depositados en las cuentas del banco de este país. Tras plantear completamente el problema del narcotráfico en Venezuela, es difícil no notar que es un problema de grandes dimensiones y que, a pesar de estar presente en nuestra sociedad desde hace bastante tiempo, continúa dañándola lentamente. El Estado no consideraba el narcotráfico como una situación de prioridad, sino que este se limita nada más a ofrecer distintas soluciones que bien podría ser viables si se tratase de un problema menor que puede controlarse fácilmente. Sin embargo, este no es el caso. La JIFE, en la página 68 de su informe, menciona que la ruta del narcotráfico del tráfico de cocaína para América del Norte, Centroamérica y Europa se transita vía terrestre, fluvial y aérea, sobre todo de Argentina, Brasil y de Venezuela. Es difícil de creer que, aun conociendo que día a día miles de personas cruzan la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, ya sea a través de vías regulares o por caminos alternos con el fin de traspasar ilegalmente narcóticos, aún sabiendo esto, no se tomen acciones para mejorar el control en las fronteras, sino que los funcionarios encargados de este control se dejan corromper a través del dinero o parte de la mercancía, contribuyendo así con el aumento del tráfico de drogas y del consumo de las mismas. Además, las Fuerzas Armadas, al tener la autoridad suficiente por la ley de poder investigar y controlar el tráfico de drogas, algo que se encuentra establecido en la Constitución Nacional, en el artículo 329, que cito: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley, logrando así que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se convierta en grupos criminales participantes del narcotráfico en el país, ya que se encuentran encargados de esta tarea. Y además a esto se le han sumado otros cuerpos de seguridad, como el CICPC, la Policía Nacional, la Policía Regional, Estatal, Municipal y la llamada Policía Política. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Drogas, en la cual se le da competencia a todos los componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales, es prácticamente cuando se desató la guerra. Comenzó una fuerte competencia entre el Ejército y la Guardia Nacional. El Ejército recibió mucho apoyo por la vía presidencial y esto generó una serie de eventos donde muchos miembros de la Guardia Nacional fueron llevados a juicio. Además, desapareció prácticamente el apoyo que este componente daba a los grupos civiles. Comenzaron también las persecuciones a traficantes conocidos, los llamados tumbes de drogas, pérdidas de rutas y de cargamentos o alijos de drogas. Tanto que el ejército se fue fortaleciendo en cuanto se debilitó el poderío inminente que parecía tener la Guardia. Y bueno, del mismo modo que no se tiene un control en lo que son las zonas fronterizas, menos lo hay en el resto del país.
por lo que la red del narcotráfico se maneja libremente, sin miedo a las autoridades ni a la ley, ya que ésta los beneficia más bien, y de este modo manipulan a personas con necesidad para caer en este oscuro mundo. Además, mientras la crisis política, social y económica permanezca, no habrá compromiso de parte del Estado y de los civiles para poder frenar este problema en Venezuela. Y Venezuela es considerada además por la comunidad internacional y por organismos multilaterales como el principal puente de salida de la droga de Sudamérica hacia otros destinos y hacia otros continentes, algo que nos deja muy mal a la vista del resto. Su situación política, económica y social, así como la corrupción, la inseguridad, la impunidad y el deterioro de los cuerpos de seguridad y las instituciones del Estado han contribuido al incremento tanto del tráfico como del consumo de drogas en el país. En Venezuela, el narcotráfico se ha transformado en una situación cada vez más grave, en la que los cuerpos militares y de seguridad son partícipes del negocio. Las autoridades públicas encargadas de penalizar estos casos suelen ignorar completamente el problema y no establecen las medidas correspondientes. Así que, teniendo en cuenta esto, podemos considerar como la forma más viable para llegar a una solución de forma más o menos rápida es el reformar por completo las autoridades públicas para que éstas puedan considerar una nueva política criminal de drogas y así disminuir tanto la corrupción como el tráfico y el consumo de drogas. Es bien sabido que en Venezuela por lo general los gobiernos planifican y establecen estrategias después de que los problemas se presenten. No existe una cultura de prevención, sino la cultura de la llamada administración por crisis. Esto quiere decir que tratan de resolver las crisis cuando ya se están manifestando. Y así ha sido a lo largo de nuestra historia democrática. Pues el fenómeno de las drogas no ha escapado de esta realidad coyuntural. Entre otras posibles soluciones a considerar para solventar lo que es el problema del narcotráfico en Venezuela, encontramos el comunicar la información sobre los graves efectos de la acción de los grupos de delincuencia organizada en Venezuela, para así crear conciencia, concientizar básicamente de manera colectiva sobre esta situación. Además, separar los poderes públicos para así poder asegurar equilibrio y autonomía del poder ejecutivo. El reforzar las relaciones con los países vecinos y con organismos especializados en lo que es la lucha contra el crimen organizado también es una opción, así como el visibilizar la situación de corrupción, de crimen organizado y el impacto en la garantía de derechos humanos. Esto fue todo, espero que se hayan enriquecido con esta información y que los haya motivado a aportar su granito de arena para poco a poco solventar esta situación que finalmente nos afecta a todos. Nos vemos en un próximo video.